Entonces Jesús perdona los pecados, dice. Un día Jesús llegó a una ciudad y dice, y unos hombres le llevaron en una camilla a un amigo suyo que estaba paralítico. Había mucha gente en la casa y no pudieron entrar. Entonces subieron al tejado y con unas cuerdas bajaron la camilla a los pies de Jesús. Pues acá está, ¿no? Acá está el amigo, entonces lo bajan a los pies de Jesús. Luego Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Algunos murmuraban diciendo, solo Dios puede perdonar los pecados. Entonces, para que todos vieran que Él tenía poder para perdonar los pecados, dijo Jesús, levántate y anda. Y el paralítico se levantó curado. Entonces acá había, como ustedes pueden observar, había siempre el murmullo, ¿no? O sea, Jesús tenía intenciones de decir, no, tus pecados son perdonados. Pero entonces, como estamos hablando de la época judía, ¿no? Época acá predominaba la religión judía, ¿no? Entonces, los judíos decían, bueno, solo Dios puede perdonar los pecados, decía, como tú estás perdonando los pecados. Pero para que todos vieran que Él era Dios o representaba a Dios, que Él tenía poder para perdonar los pecados, dijo, levántate y anda. Y el paralítico se levantó curado. ¿Excelente o no excelente lo que hizo Jesús? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ah? A ver, ¿qué dices tú, Rosanila, Samuel? ¿Fue excelente lo que hizo Jesús? ¿Cómo hizo? Perdonó pecados a un paralítico y lo hizo caminar. ¿Sí, no? ¿Ves el significado acá? Cuando le dicen, solo Dios puede perdonar los pecados. En otras palabras, él estaba afirmando que él era Dios. Él también podía, ¿no?, hacer lo que supuestamente el Dios, su Dios de ellos, podía hacer. Entonces, él también podía realizar ese tipo de acción, de milagro. Entonces, acá viene la pregunta. ¿Tenía Jesús poder para perdonar a los pecados del paralítico? Él puede perdonar todos los pecados de todas las personas, ¿no? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Entonces, leemos con atención. Jesús nos enseña también a perdonar. ¿Ves acá? Si vemos acá, es un poco cuestión de lo que es el perdón. Entonces, Jesús también nos enseña a perdonar. A perdonar. ¿Nosotros sabemos perdonar o no? ¿Alguna vez ustedes han perdonado algo? A ver, les pregunto, les comento. ¿Ustedes alguna vez han perdonado algo? ¿Me están escuchando? ¿O no están atentos a lo que les estoy explicando? Sí, Sí, profesor. has perdonado. ¿Pero has perdonado de corazón o así por perdonar nomás? De corazón. Perdón. Tú sabes que el perdón tiene que ser sincero. ¿Ah? Tiene que ser, el perdón tiene que ser sincero. Por ejemplo, mira, veamos, así, ¿no? Jesús resucitado, o sea, cuando Jesús ya se había resucitado, se apareció varias veces a los apóstoles, o sea, a sus discípulos, y les habló.
los apóstoles entendieron un poco mejor cómo Jesús quería salvarlos. En esas apariciones completó sus enseñanzas y su obra. En una de sus apariciones les dio el poder de ¿qué? De perdonar los pecados, diciéndoles, como el Padre me enseñó, también yo os envío. Entonces recibid el Espíritu Santo, a quien perdonéis los pecados le quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Con estas apariciones aumentaron la fe y la confianza que los apóstoles tenían en Jesús. O sea, Jesús una vez ya no estaba en el terreno, él tenía apariciones y en esas apariciones él se presentaba a sus apóstoles y como que les seguía completando sus enseñanzas y sus obras, ¿no? Entonces a los apóstoles les enseñó que también ellos tenían que perdonar los pecados, diciéndoles, como el Padre me enseñó, también yo os envío. Entonces, cuando ustedes cometen un pecado, ¿quién los perdona? ¿Ah? Dios. Ya, pero ¿en qué forma los perdona? ¿Cómo hacen? O sea, para asegurarse de que Dios los perdona, tú vas a una iglesia, te confiesas con un cura y le dices, yo he cometido tal pecado. Tú le dices, he cometido tales pecados. Entonces, el sacerdote, él es el que te perdona tus pecados, ¿no? Es lo mismo, mira, que Jesús enseñó a sus discípulos. Ustedes saben que todo va en cadena, ¿no? Entonces, los apóstoles, por ejemplo, ¿no? Son los que representan los obispos y los encargados de perdonar los pecados o en un confesionario son los sacerdotes, ¿no? Tú vas y te confiesas, tú cuentas todo al cura, lo pones colorado de tantos pecados que le vas a contar y entonces el cura te va a perdonar, te va a decir ya, te va a perdonar, pero te va a perdonar los pecados, pero a través de Dios, ¿no? Eso es lo que hace un sacerdote. Por eso, digamos, esa es la enseñanza que dio Jesús, ¿no? Que ellos también podían perdonar. Entonces Jesús, a partir de ahí, nos enseñó a perdonar, ¿no? Entonces, resumiendo, por ejemplo, ¿qué hizo Jesús después de su resurrección? Después de su resurrección permaneció 40 días, ahí viene lo que él se presentó todavía 40 días en la tierra, completando la preparación de sus apóstoles para que predicaran su doctrina. Entonces, esta aparición que él realiza y enseña con respecto al perdón, ¿no? Entonces, Jesús hizo, después de su resurrección, permaneció 40 días todavía en la tierra. ¿Qué poder le dio a los apóstoles? Que el poder de perdonar los pecados. ¿Cuándo perdona a Dios? Dios perdona a todos siempre que nos acercamos a Él con pena por haber pecado. No es tanto con pena, sino con una voluntad de que sí te vas, con una pena de arrepentido. Tú, por ejemplo, tú no puedes pedir perdón si no estás arrepentido. No vas a ser tan así chistoso de ir a pedir perdón cuando no, solamente por pedir perdón, no. Tú tienes que estar arrepentido. Es igual, si ustedes cometen, por ejemplo, ustedes cometen por ejemplo, de repente a su mamá le gritaron ahí algo, ustedes piden disculpas, tienen que pedir disculpas arrepentidos. Si no, no sirve el perdón. ¿Ya?
Y también con idea de que no lo vas a volver a hacer, ¿no? Si tú por ahí le dices un manazo a tu hermanito menor, le dejaste, de repente, le metiste una cachetada, le dejaste el cachete colorado, entonces tú te arrepientes, pides disculpas, pero la disculpa tiene que ser sincera. O sea, otra vez, tú no vas a pedir, otra vez le vas a meter golpe y vas a decir otra vez discúlpame, no. O sea, tú tienes que saber, cuando uno pide disculpas o pide que le perdonen, es para que tú no vuelvas nuevamente a realizar el mismo acto. Ya no, al contrario. Por eso uno nunca debe, ¿para qué pides perdón si vas a hacerlo nuevamente? Así de simple. Entonces, aquí debemos perdonar a todos, lo mismo que Jesús perdonó. Jesús no preguntó cuando tenía que perdonar, él perdonó, punto. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Debemos perdonar siempre como Dios nos perdona a nosotros. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay una oración, ¿no? Como de la confesión, ¿no? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Dónde han escuchado eso? ¿Alguien ha escuchado eso? Dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. O sea, es cuando tú confiesas tus pecados, ¿no? Yo estoy confesando mis pecados, ¿no? Yo confieso, o sea, pues yo confieso. O sea, a veces uno peca, así también, ni siquiera, también uno peca así de forma de palabra, o sea, hasta con el pensamiento. O sea, si yo estoy deseando algo malo a una persona, ya ese es pecado, ya. Para Dios eso es pecado. ¿Ya? Así es. Entonces, esta parte es lo que, como, más que toda esta parte, si ustedes se dan cuenta, se refiere mucho al perdón de los pecados, ¿ya? Y que ustedes deben también hacerlo, perdón. Ustedes también cuando perdonen algo, pidan perdón, siempre tienen que pedirlo en forma sincera, ¿no? No tienen que pedirlo, no hacerlo por pedir nada más. Solamente así ustedes van a hacer una vida sana. Pidan siempre ustedes cuando han cometido un error, pidan perdón y sobre todo no vuelvan a cometer el mismo error que puedan haber cometido. Ese es el consejo, el resumen que se puede decir, lo que nos deja Dios. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice, escribo verdadero o falso. Dice, si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Debemos perdonar solo a los amigos. Solo tenemos que perdonar 3 veces. Jesús dice que perdonemos siempre a todos. Entonces, la primera es verdadero, ¿no? Si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Y la última, Jesús dice que perdonemos siempre a todos. No nos dice que solo perdonemos a nuestros amigos o que solo perdonemos 3 veces y ya, ¿para qué más? Pues solo ya perdono 3. Ahora, por ejemplo, imagínate, es lo que le decían antes, ¿no? Imagínate que has discutido con un compañero o compañera y se han llegado a los golpes, ¿no? Entonces,
escribe una carta para pedirle perdón y para decirle que tú lo perdonas, ¿ya? Es así, que tú lo perdonas. Es así, ¿no? Listo, entonces así es como hemos terminado esta clase. Espero que les hayan entendido, les haya quedado alguna enseñanza. ¿Ya? Entonces, nos quedamos en esta parte. Profe, ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿va a mandar de copiar? Ah, sí, voy a mandar, me faltan de los dos temas, ya, voy a mandar de desarrollo personal y de religión, ¿ya? Ahorita estén ahí, en el grupo voy a mandar todos, miran ahí, ¿ya? Sí. Listo. Entonces nos vemos, hagan sus prácticas, esas dos prácticas que les faltan, ¿ya? Lo vemos el miércoles, profesor. El miércoles nos vemos. Chao, profe. Nos vemos.